ella usó la revelación directa de Dios 3709 veces más o menos. Escuchen, ella dice, yo miré 1993 veces, me fue mostrado 978 veces, dijo el ángel 265 veces, en visión me fue mostrado 320 veces, luz me fue dada 153 veces. ¿Saben qué es esa expresión? Me fue mostrado y yo miré en el libro original, primero es escrito, está registrado 409 veces. Mis hermanos, comenzaremos diciendo que Elena de White tuvo la osadía de copiarse de los libros apócrifos, llamados la apócrifa, esos libros escritos en el periodo intertestamentario entre Malaquías y el apóstol San Marcos. La apócrifa fueron rechazados por las sociedades bíblicas en 1827, pero fueron declarados inspirados por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, 1545-1563. Ella tuvo una visión acerca de los libros apócrifos, tuvo una visión de la aprobación de los libros apócrifos. Escuchen lo que ella dice. Yo vi que la apócrifa era el libro escondido y los sabios de estos últimos días deberían entenderlo. Manuscrito 4 de 1850. Saben que cuando su esposo escribió una palabra, la manada pequeña, en 1844 y 47, encomia, levanta y ensalza los libros apócrifos. Ella copió, escuchen lo siguiente, la descripción bella, preciosa de Jesús del libro segunda de Esdras, capítulo 2, versículos 42 al 43. ¿Sabe dónde está eso? En primero es escrito, página 287, 288. Por la brevedad del tiempo no podemos colocar todas las citas, pero las dejamos como tarea para que usted lo pueda confirmar. ¿Saben que ella habla del arca escondida por los judíos cuando vino la invasión de Babilonia? ¿Saben de dónde lo copió? Segunda Macabeos capítulo 4 versículo 8, y están Profetas y Reyes, página 453. Y aquí un ejemplo de los plagios erróneos de Elena de White, errores anticientíficos y antibíblicos de los libros apócrifos. Por ejemplo, dice el libro de Jacer, los jueces y gobernantes enseñaron la mezcla de animales de una especie con otra especie. ¿Saben que el libro de Jacer es interesante porque dice cosas contradictorias? Por ejemplo, el libro de Jacer dice que caía nieve antes del diluvio. En lugar de decir que habían 10 plagas en Egipto, el libro de Jacer menciona 15 plagas en Egipto. Y en el libro de Jacer encontramos que un lobo habla con Jacob. Pues fíjense, este concepto anticientífico de la amalgamación entre bestia y hombre fue copiado por Elena de White. Fíjense claramente en Dones Espirituales, tomo 3, páginas 64 y 65. Esa versión ha sido completamente borrado y esto fue copiado del libro de Jacer. Pero si hubo un pecado por encima de los demás que motivó la destrucción de la raza por el diluvio, fue el pecado fundamental de la amalgamación de hombre con bestia, el cual desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes. ¿De dónde vino esta idea, mis queridos hermanos? Esta idea vino directamente de un libro apócrifo llamado el libro de Jacer. Ahora miremos cómo Elena de White, la pluma copiadora, copió y plagió al profeta José Smith de la secta mormona. Fíjense lo que dice el libro de Mormón. El Señor vendría a redimir a su pueblo, pero no vendría a redimirlo en sus pecados, sino de sus pecados. Léalo en el libro de Mormón, Elamán, capítulo 5, versículo 10, año 1830. Ella se copia diciendo: Jesús murió no para salvar al hombre de sus pecados, sino de sus pecados. Sigue diciendo el libro de Mormón, tercera Nefi 28:35, escrito en 1830. Y mejor hubiera sido para ellos no haber nacido. Lo copia ella, Testimonios tomo 4, página 84, escrito en 1876. Y esto hubiera sido mejor para ellos si no hubiera nacido. Fíjense en el libro de Alma.
Y Alma comenzó a declarar, y según el Espíritu profecía que estaba en él, conforme al testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Alma, capítulo 5, verso 57, escrito el libro de Mormón, 1830. Ella lo copió parecido. Usted ha insultado el Espíritu de Dios. Usted sabe cómo él mismo se ha manifestado a través del Espíritu profecía. Idéntico, el pensamiento, la idea es simplemente una copia. Testimonio, tomo quinto, el año 1882. Fíjense que el nieto de Elena White hizo una analogía interesante en uno de sus libros. Él dijo, oh sí, la copia más perfecta de nuestra iglesia es la iglesia mormona. Él decía, José Smith fue un hombre joven, Elena de White también fue una joven débil y joven. José Smith tuvo visiones y revelaciones. Elena de White también tuvo visiones y revelaciones. José Smith escribió sus visiones, y dice el señor Arturo White, también Elena de White escribió sus visiones. Permítanme decirles, también podemos añadir lo siguiente, el mormonismo es una secta, la iglesia adventista también, que es una secta. ¿Saben por qué? La mayor evidencia de una secta religiosa es revelación extrabíblica. La Biblia no es suficiente, necesitamos más revelación, necesitamos más visiones y más sueños para complementar y encadenar la palabra del Señor. Otra profetisa falsa de la cual se copió Elena de White fue Mary Baker, la profetisa de la Iglesia Ciencia Cristiana. En 1875 esta profetisa escribió, la oración no puede cambiar la ciencia del ser, pero tiende a ponernos en armonía con ella. Fíjense lo que ella escribió en Lecciones Prácticas del Gran Maestro. La oración no es para efectuar ningún cambio en Dios, es para ponernos en armonía con Dios. Escrito cuando en 1900. Este mismo libro de la profetisa Edith Baker dice lo siguiente: Él nos moldeará y nos configurará nuevamente hasta que despertemos en su semejanza. En la página 4. Ahora viene la pluma copiadora de Elena de White. Entonces Él nos moldeará y nos configurará según la semejanza divina. Señales de los tiempos, noviembre 3 del año 1903. Sigue hablando dice claramente en la página de la profetisa de la ciencia cristiana, sus imperfecciones y su impureza sintieron el siempre presente reproche de su perfección y su pureza. Y dice Elena de White, fíjense lo siguiente, en el libro de Educación, página 79, 1903, su presencia era un reproche para todas las cosas erróneas y despreciables. A la luz de su pureza, los hombres se veían a sí mismos que impuros. Asombroso, asombroso. ¿Saben que este libro llamado Ciencia Cristiana por la profetisa de esta iglesia, esta secta religiosa, fue muy popular en 1875? En esos años se vendieron 10 millones de copias de la secta Ciencia Cristiana, y una de esas copias cayó en manos de la profetisa visionaria Elena de White. El descubrimiento de los plagios de Elena de White data desde 1889, cuando los periódicos destaparon la caja de Pandora. Uso esta expresión porque es muy singular para mostrar cuándo se descubren las cosas. Elena de White fue acusada de plagio en un foro público en marzo 10 de 1889. ¿Sabe dónde está? En un periódico, Enterprise, publicado cerca de San Francisco, en California. Si el plagio no era condenado, ¿por qué fue condenado en 1889? Hay un argumento bien estreñido, que en aquella época de Elena de White no era pecado copiarse. Mis queridos hermanos, eso está escrito desde la época de Jeremías y de la época de Moisés, que es un pecado y falta de ético, deshonestidad y mentira copiarse de los demás. Saben que la conferencia en general, cuando vino esta ola de críticas, comentarios y evidencia de los plagios de la profetisa, entonces llegaron a la conclusión que sí hubo plagio, que hubo copia, pero solamente ascendía al 8 al 10% máximo. Pero después, señores, de Walter Reed, cuando Walter Reed sacó este hermoso libro, La mentira blanca, The White Lie,
de Walter Reed. Cuando el señor Fred Bellman comenzó a investigar detenidamente y otros estudiaron y sacaron más evidencia de los plagios y robos literarios, entonces llegaron a la conclusión que Elena de White se copió el 90% de todos sus escritos. ¿Saben que Walter Reed, este hombre, un exministro adventista, desafió a la iglesia, a los fideicomisos, al White State, a los encargados de los libros de la profetisa de la secta, para que comprobaran que el 20%, escuchen, el 20% de Elena de White era original? La respuesta, nada. El silencio fue sepulcral. No pudieron responder las aseveraciones y evidencias de estos investigadores. Hubo un hombre llamado Fred Bellman. Este hombre investigó por 8 años y la conferencia le pagó $125,000. Se gastaron más de $125,000 estudiando. Y este escolástico de la iglesia adventista, estamos hablando de ángel interno en la secta adventista, escogió 15 capítulos al azar del libro deseado de todas las gentes. Esta es la voz interna de la iglesia y es un hombre que habla en el libro, en la revista Ministerio, octubre de 1890. Acerca del deseo de todas las gentes, la joya, una de las joyas más preciosas de Elena de White, entre comillas, fue compilado por la señora Marian Davis, una de sus secretarias profesionales, y dice claramente el señor Bellman: para comenzar, en mi juicio, este es el más serio problema que debe ser enfrentado con la dependencia literaria, copiándose de Elena de White, porque esto golpea el corazón de su honestidad, integridad y por lo tanto su confiabilidad. Ministerio, noviembre, página 11, el año 1990. Es de primera importancia notar que fue Elena de White misma, no sus asistentes literarios, quien compuso el contenido básico del texto del libro El deseado de toda la gente. Al hacer esto, fue ella quien tomó expresiones literarias, copió de las obras de otros autores sin darles crédito como sus fuentes. Esto es un plagio. Segundo, debe reconocerse que Elena White usó los escritos de otras personas consciente e intencionalmente, implícita o explícitamente. Elena de White y otros que hablaron en nombre de ella no admitieron y hasta negaron la dependencia literaria, copiándose de parte de ella. Ministerio, la página 11. ¿Saben que el señor Bellman dice: Elena White mintió 10 veces negando su dependencia literaria de otros autores? Escuchen, lo negó 10 veces estando vivo. Los autores preferidos de Elena de White fueron William Hanna, La vida de Cristo; Daniel March, Escenas nocturnas de la Biblia; otro libro bien usado por ella, Hogares y caminatas de Jesús. Saben que es interesante saber que cuando ella murió, en su biblioteca se encontraron más de 1000 libros de los autores filisteos de las iglesias de Babilonia, de las iglesias protestantes, de las que formaban parte de Babilonia, más de 1000 libros. William Hanna, sus autores preferidos: William Hanna, Daniel March, John Harvey, Frederick Farrar Jones, Ingraham Edelstein. ¡Wow! Aquí tengo ese libro. Uno de los libros más usados y copiosamente usado por Elena de White se llama La historia bíblica del Antiguo Testamento, de una obra clásica preciosa, y esto se encontró en los libros que tenía Elena de White en su propia casa, allá cerca de San Francisco, cuando murió. Wayland, John Milton, White, Urias Smith, Fleetwood, Taylor, Coles, Connie Byrd. Hermanos, una cantidad innumerable